Bueno, te vamos a hacer una oración entonces para empezar este culto. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Padre eterno, porque una vez más tú nos permites, mi Señor, reunirnos, Padre eterno, por este medio para escuchar tu palabra. Gracias te doy, Padre eterno, porque tú has estado con nosotros, porque tú nos has guardado, porque tú nos has librado de todo mal, mi Señor, porque no nos ha faltado nada, mi Señor. Tú has guardado nuestra salida y nuestra entrada, Padre, y te damos gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso. La vida, Padre eterno, de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que se han conectado, Padre, para escuchar tu palabra. Gracias te doy, mi Señor, por sus vidas. Gracias te doy porque tú has sido con ellos, mi Señor. Gracias te doy, Padre Santo. En tus manos, mi Señor, está la vida de tu siervo Vicente, Padre. Que seas tú, mi Dios Todopoderoso, el que hable a través de él, mi Señor. Que seas tú, Padre eterno, hablándonos, Padre Santo. Pero que no tan solo seamos oidores olvidadizos, Padre Santo, sino que pongamos en práctica tu palabra, Padre, que vivamos, mi Señor, esa vida que tú quieres de nosotros, mi Señor, que practiquemos, que vivamos tu palabra, Padre eterno. Te lo suplico, mi Señor, que seas tú con él, que seas tú, Padre eterno, quien nos es su vida, mi Señor, Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre el cielo, que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos,
reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete El cielo aquí. cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, Oh gran Dios, no hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Levanta tu clamor, clama, clama. Pues gloria a Dios, hermanos, vamos en esta hermosa noche, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. En Juan capítulo 9, por favor, y vamos a estudiar este capítulo, donde vamos a aprender, hermanos, algo muy hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo hace 2000 años con este personaje que vamos a darle lectura conforme los vamos a ir viendo a los versículos, y vamos a entender, hermanos, que nuestro Dios siempre fue sabio e inteligente para enseñarnos de su palabra. Si ya lo tiene, por favor, ahorita le vamos a ir dando lectura al capítulo 9, y el tema se llama, como dice el subtítulo, le vamos a poner el ciego de nacimiento. Vamos a ver, hermanos, que en los tiempos de los judíos constantemente les enseñaban a la gente que quería escuchar acerca del Torá, de la ley. Ellos enseñaban de esta manera, que cualquiera que pasase por diferentes peligros, que pasase por diferentes enfermedades, era por sus pecados. Y cuando nosotros a veces nos pasa lo mismo. ¿En qué manera? Porque a veces pensamos que cuando una persona le está yendo mal, y inmediatamente se nos viene a la mente y podemos decir, pues es por sus pecados, pues no se arrepiente, anda mal el hermano, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo empezó a tratar de abrir los ojos espirituales de ellos para poder entender que no solamente acerca de los pecados vienen las enfermedades, sino que también vamos a ver de qué otra manera. Vamos a darle lectura, por favor, del versículo 1 al versículo 3 de Juan 9, y dice así la palabra de Dios. Dice, al pasar Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3. Respondió Jesús, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí te repito que todos los fariseos enseñaron, hasta los discípulos sabían. Al encontrar al ciego, le preguntan al maestro, le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él pecó? Por eso se encuentra ciego de nacimiento. Nosotros lo conocemos desde mucho tiempo. Ellos nunca pensaron lo que Cristo les iba a decir. Y Cristo les empieza a decir la tercera opción y les dice, no es el pecado de sus padres ni el pecado de él mismo, sino que es para que la gloria de Dios empiece a manifestar en su vida. En otras palabras, para que cuando él sane, el nombre de Dios sea adorado y glorificado para siempre. Y quiero decirte que esto que escucharon los discípulos, empezaron a entender y pensar y decir, pues tienes la verdad o a ver, muéstranos, ¿por qué nos estás diciendo esto? Se quedaron maravillados porque ellos tenían una enseñanza en la cual pues era nada más que el que estaba enfermo o el que pasaba un accidente o el que sufría era por el pecado. Pero llega Cristo y enseña otra cosa que no es por el pecado. Entonces, vamos a ver que aquí tiene que existir un equilibrio acerca de esto, de lo que estamos viendo. Por una parte tenía razón los discípulos y por otra parte no. En el aspecto de que las personas se enferman, ciertamente es por los pecados. Por ejemplo, si nosotros leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice más o menos así la palabra de Dios. Dice que el pecado entró por un hombre. Y ese hombre, nosotros sabemos que es Adán. Y cuando este pecado entra al mundo por Adán, por la desobediencia, viene entonces el sufrimiento. Y es así que en esa parte, hermanos, tiene totalmente razón los discípulos. Si nosotros nos vamos a Números, capítulo 12, nos enseña acerca de lo siguiente. Cuando Miriam o María se atrevió a criticar a Moisés, dice la palabra de Dios que cuando se atreve a murmurar y hablar mal de Moisés, inmediatamente le vino sobre ella un pecado. Y ese pecado fue totalmente de lepra. Entonces, sí tenían razón los discípulos. Quiero decirte, hermano, que cuando nosotros hablamos mal de una persona y lo calumniamos de varias cosas que no son verdad, es un pecado grande delante de la presencia de Dios. Y esto causa enfermedad. Y cuando nosotros entendemos entonces acerca de esta enfermedad,
que vino sobre María es porque empezó a murmurar en contra de Moisés. Pero asimismo también vamos a encontrar la vida de Job. Si nosotros que ya conocemos el libro de Job, empezamos a ver la situación en la cual se encontraba Job. Si nosotros le damos lectura al versículo 1, Job era una persona íntegra. Y cuando te digo que era íntegra, significa que era completo. Era un varón apartado del mal, un varón temeroso de Dios. Y constantemente dice que en las mañanas hacía holocaustos conforme a cada uno del número de sus hijos, por si quizás habían pecado sus hijos, y él se acercaba a Dios diariamente. Él no tenía pecado. Pero acuérdense que cuando Satanás le pide permiso a Dios y le dice, mira, él te adora porque le ha acercado sus bienes, le has puesto ángeles, pero deja que toque su vida y verás cómo blasfema enfrente de ti. Y nosotros recordamos, hermanos, que cuando Satanás, cuando entra, porque los ángeles se quitan, vienen diferentes cosas en contra de Job. Inmediatamente llega un criado y le dice, Job, mira, vinieron los vecinos de esta ciudad y se llevaron parte del ganado. Vino un fuego y cayó del cielo y se murió la otra parte de ganado. Y luego dice, mira, que vinieron a espada a otra ciudad y mataron a muchos criados. Y llega otro y le dice, mira que tus hijos estaban en el cómbite, en un lugar, y vino un fuerte viento y se cayó el techo y mató a tus hijos. Inmediatamente Job, dice la palabra de Dios que se agarra de los pelos y empieza a rasgarse sus vestidos. Y ahí estaba nada más Satanás viendo y nuestro Dios a ver qué decía. Y de repente las palabras que dice Job, dice estas, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré. Sea el nombre bendito de Jehová. En ese momento, nuestro Dios le dice, ya ves, Satanás, ¿cómo me ama? Ya ves que a pesar de que me incitaste para poder dejarte entrar y destruir todo lo que le he dado, aún me sigue bendiciendo. Y de repente nosotros sabemos que su esposa se acerca con Job y le dice estas palabras a Job. ¿Aún todavía sigues bendiciendo a Dios? ¿Aún de todo lo que ha hecho en contra de ti? Le responde Job estas palabras y les dice, hablas como una mujer fatua, porque no solamente debemos de darle gracias a Dios cuando tengamos bendición, sino que también cuando no tengamos bendición. ¿Qué nos da a entender entonces aquí Job? Job, aún estando ya enfermo, ya estando en su situación difícil de que toda su hacienda quedó destruida y juntamente con sus hijos que fueron muertos, lo que nos da a entender Job inmediatamente es de que aún él siendo justo y todas las cosas, siempre empezó a bendecir a nuestro Dios. Porque cuando nosotros pasamos
enfermedades, debemos de equilibrar, debemos de pensar si es por nuestro pecado que estamos cometiendo, han venido las enfermedades a nosotros, o si es porque nos estamos portando bien y somos íntegros delante de la presencia de Dios, entonces nuestro Dios le permite a Satanás atribular nuestras vidas para con un propósito de que si nosotros nos salga el reclamo de nuestro corazón, de que nosotros nos salga el por qué me pasa esto, Señor. Mira a mis hijos lo que les sucedió, mira todas mis cosas. Él está esperando constantemente a que nosotros empecemos a bendecirlo. Por eso que le dijo Cristo a sus discípulos, esta enfermedad no es para el pecado por el pecado de sus padres, ni el pecado de él mismo, sino es para que el nombre de Jehová sea glorificado, sea bendecido. Y de esta manera entonces encontramos, hermanos, la vida de este ciego. Vamos a ver los siguientes versículos. Vamos a ver la intervención de Cristo Jesús. Cuando interviene para ver qué es lo que le dice a este ciego, por favor. Vamos a darle lectura, por favor. Juan capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, por favor. Juan. Gloria a Dios. Juan 9, perdón, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Dice versículo 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva, con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí, hermanos, Cristo interviene con este ciego, y nuestro Señor Jesucristo hace lo siguiente, hermanos. Hace lo siguiente nuestro Señor Jesucristo. Le dice, le dan las instrucciones y le dice estas palabras. ¿Sabes qué? Ve, agarra el polvo nuestro Señor Jesucristo y le echa saliva y hace lodo y se lo pone en los ojos. Y le dice, ve al estanque de Siloé, lávate. Inmediatamente va este varón y se lava, y al instante que se lava, empieza a recobrar la vista. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver en los evangelios, cómo sanaba de muchas maneras, hermanos. Él sanaba a la distancia también. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el siervo de Jairo, cuando se encontraba enfermo, llega Jairo con nuestro Señor Jesucristo y le empieza a decir que su siervo estaba enfermo. Y Cristo le dice, mira Jairo, regresa a tu casa porque en este momento ya tu siervo está sano. Y nosotros vemos también acerca de que Cristo, tan solo que les decía con la palabra, eres sano.
inmediatamente eran sanos. Dios entonces nos enseña que hay muchas maneras para que su creación sea sana. Y si hay muchas maneras, también entonces puede existir o existe la ciencia médica. Para mucha gente no cristiana, no quieren ir al médico, que porque pues la fe se tiene que desarrollar en su vida. Los testigos de Jehová no permiten totalmente a que se hagan una transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque es pecado delante de la presencia de Dios. Pero si nuestro Dios ha permitido que los médicos sean preparados para que su creación fuese sana también de esta manera, también tenemos que recurrir a la ciencia médica. Te voy a poner dos ejemplos para que nosotros podamos entender acerca de esto. Una hermana de provincia le mordió una víbora y esta víbora era totalmente venenosa. Y cuando la mordió, los familiares de ella le empezaron a decir, oye, vamos al centro de salud para que te den el antídoto y no te pueda pasar nada. Y esta mujer le dice, no, porque es importante que mi fe crezca. Porque dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16, dice de la siguiente manera, dice que echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, si comiéramos cosa mortífera, no nos hará daño, y si tomáramos en las manos serpientes, no nos dañarán, y pondríamos las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarían. Y dice, yo me mantengo en mi fe, estoy orando y le estoy pidiendo a Dios, y no voy a ir al médico. Pasan, hermanos, un día, pasan 2 días, y su pierna se empieza a inflamar más y más. Y su familia le insistía y le decía, por favor, vamos. Dice, no, porque mi Dios es real, mi Dios es vivo, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, mi Dios todo lo puede. Yo constantemente oro a Él me escucha, he orado por un enfermo, el enfermo sana, oro por esto y Dios me escucha. Pero es importante que vayas, no, Dios va a hacer un milagro en mi vida. Pasa otro día y pasa otro día y no quiso, hasta que el veneno recorrió más arriba y esta hermana murió. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos, hermanos, que nuestro Dios sana de diferentes maneras. Y cuando nosotros no entendemos, pues nuestra vida está en peligro de muerte, aún cuando nuestro Dios pone todos los medios para que nosotros seamos sanos. Por ejemplo, otro ejemplo les voy a dar. En un lugar llegó una lluvia muy fuerte, estuvo lloviendo constantemente y una presa se derramó, ya no pudo soportar los litros de agua y empezó a correr la avenida, pero fuerte, y empezó a crecer hasta la copa de los árboles. Y de repente se encontraba ahí un hermano que se agarró fuertemente de la punta de un árbol y ahí estaba bien fuerte agarrándose. Y la corriente del agua estaba tan fuerte que si él no recibía la ayuda de Dios, pues él sabía que
las fuerzas se le iban a acabar, iba a irse a la profundidad del agua, iba a ser llevado por la corriente e iba a morir. Y de repente empezó a gritar y decir, Dios mío, por favor, ayúdame, te necesito que me saques de este lugar. Y Dios envía un helicóptero y los del helicóptero le empiezan a hablar por medio de una bocina y le bajan una escalerita y le dicen, venimos por ti, agárrate de la escalera y ahorita ya te vamos subiendo. Y este hermano dice, no, porque el que me va a salvar es Dios. Él va a venir y me va a sacar de este lugar. Y le insistieron y le dijeron, ven, ándale, súbete. Y cuando él rechazó esta ayuda, pues el helicóptero pues ahí siguió y cuando se dieron cuenta, perdió las fuerzas y la corriente se lo llevó y murió. Es que realmente no conocemos de qué manera Dios siempre va a obrar para su creación, principalmente nosotros que somos sus hijos. Él sabe nuestra necesidad de nuestras enfermedades. Él sabe que nosotros oramos por nuestras enfermedades. Es importante que si nosotros, por medio de nuestra oración, no sanamos y le estamos pidiendo a Dios y le gritamos a Dios y Dios vemos que no nos responde, es que Él nos está diciendo, hay otra opción. Hay otra opción para que pueda ser sanado. Porque imagínense, hermana, ¿qué le hubiese costado decir a Jesús nada más, perdón, Cristo, a aquel ciego? Decir esa, ¿sabes qué? En este momento recobra la vista. No le costaba nada. Pero Cristo no nos da solamente un patrón para poder recibir la sanidad, sino que Cristo nos da varias opciones para que nosotros podamos ser sanos. Y esta de las varias opciones es la ciencia médica. Así es que cualquiera de nosotros que si nos llegásemos a enfermar, es importante, hermano, hermana, que Dios va a usar, que tú sepas que va a usar nuestro Dios al médico que te va a atender. Y ese médico te va a dar el medicamento adecuado para que tú te encuentres sana o te encuentres sano. No te resistas a tu fe constantemente a que diga, no, pues voy a orar este día, el otro día, 4, 5, 6 días. Y si en estos 4, 5, 6 días no pasa nada, yo te recomiendo que vayas al médico. Porque Dios nos enseña que Él hace lo imposible. Y tal vez las cosas que son pequeñas para Él, puede decir, ve al médico y de esta manera vas a ser sano. Yo voy a usar al médico, los medicamentos, para que tú de esta manera puedas estar sano sobre todas las cosas. Y entendemos las maneras que nuestro Señor Jesucristo nos enseña para que podamos ser totalmente sanos. Vamos a ver los siguientes versículos, hermanos. Versículo 8 al 12. Y dice la palabra de Dios así. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba
y mendigaba. Versículo 9. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ven a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no lo sé. Aquí vemos, hermanos, que aún la gente y sus vecinos que estaban cerca de él decían, ¿será que ese hombre llamado Cristo sanó a este ciego que fue de nacimiento y que mendigaba nada más? Y otros decían, no, no es, se parece, pero no es. Y tal vez los padres decían, sí es porque es mi hijo porque nosotros lo tuvimos y desde nacimiento él nació ciego. Y de repente escucha este hombre que no tiene nombre, nada más se conocía por el ciego, y le dice, soy yo el que ustedes dicen. Y le preguntan, ¿y cómo recobraste tu vida? Ah, pues es que Jesús, Cristo Jesús, aquel hombre, vino e hizo lodo con su saliva, me untó el lodo en mis ojos y me dijo, ve ahí al estanque de Siloé, lávate. Y ahí recobré la vista. Y así, hermanos, al ver esta gente, no le creyeron en los milagros a Cristo Jesús. Ya nosotros lo hemos visto en algunas predicaciones acerca de esto. A veces los milagros para muchos nada más es una emoción, una admiración, pero no es para que crean en el Todopoderoso. Aún también los que sanan, cuando están totalmente graves, están a punto de morir, y empiezan a decirle, Señor, si tú me sanas, voy a dejar el pecado, voy a levantarme para servirte en tu obra, quiero hacer cosas conforme a tu palabra. Y nuestro Dios en su misericordia lo sana. Y cuando lo sana, pasa un mes, 2 meses, están fervientes en la iglesia y dándole la adoración al Todopoderoso, y viene el tercer y cuarto mes, se desanima y ya no regresa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no cree la gente tanto constantemente en ver las señales y milagros? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a creer en nuestro Dios por medio, acuérdense, de la fe. Y acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que para que nuestra fe sea más cimentada, no es por los milagros, sino por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice, yo estoy contigo, es porque Él está con nosotros. Cuando la palabra nos dice, yo soy tu sanador, es porque Él me va a sanar. Cuando la palabra de Dios me dice, no temas ni desmayes, entonces
mi corazón entra en una estabilidad para poder tener esa paz, esa alegría de saber que Dios está conmigo. Pero si nada más yo quiero creer en nuestro Dios por los milagros, en mi corazón no va a ser fortalecido, porque nada más va a haber en mi vida admiración, en mi vida solamente va a existir únicamente, voy a decir, qué poder de Dios, pero eso no me va a llevar a que mi fe esté confiando constantemente en Dios como la fe. Por eso que esta gente estaba totalmente confundida. Esta gente, al estar confundida, pues confundieron a este ciego. Dice, ¿será o no será? ¿Se parece? No, sí se parece, pero no creo, porque este estaba ciego de nacimiento. Y como no creyeron totalmente en las palabras que decía Cristo Jesús, pues mucho menos iban a creer en los milagros que hacía Cristo Jesús. Ni así pudieron creer en ellos. Por eso que nosotros empezamos a entender que para que nosotros estemos cimentados bien ante la presencia de Dios, debemos de tener la fe. Vamos a verlo en los siguientes versículos, por favor. Por favor, le damos lectura al versículo 13 al versículo 16. Dice la palabra de Dios así: llevaron ante los fariseos al que le había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Gloria a Dios. Versículo 16. Dice, entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no puede ser Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habla disensión entre ellos. Aquí nuevamente encontramos, hermanos, que estos fariseos encuentran a este muchacho y le preguntan, ¿cómo le cobraste la vista, perdón? Y les empieza a mencionar lo mismo. Pues es que el Señor Jesús o Cristo hizo lodo y me untó en mis ojos y me dijo, vete a lavar al estanque y ahí recobré la vista. Y estos empezaron a decir, ¿cómo este puede ser Dios si no respeta el día de reposo? ¿Cómo un pecador puede hacer estas cosas? Estos fariseos no conocían la palabra de Dios. Estos fariseos totalmente estaban mal al entender las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Les habló por parábolas, les habló por medio del poder que tenía nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando la tempestad
tan solo dijo, párate, y la tempestad se paró. O sea que tenía poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre todas estas cosas, y ni así pudieron creer en Cristo Jesús. Este muchacho estaba totalmente sano. Jamás había visto la luz durante mucho tiempo. Y este muchacho no le importó de decir quién lo sanó. A pesar de que lo cuestionaban estos religiosos, él no negó que fue Cristo Jesús. Nosotros cuando nos pasamos por pruebas, por enfermedades y por cualquier circunstancia que sea, no nos debemos de avergonzar de Cristo Jesús. Debemos de decirle a la gente que Él nos sanó, que Él nos levantó. Porque a veces, por ejemplo, a veces la gente dice, no, pues es que fui al hospital y en el hospital ahí, me dieron todos los medicamentos y me levanté. Fue Dios. Estos días, hermanos, que estuve en Puebla, hubo varios muertos del COVID, pero gente joven, hermanos, joven. Y una de mis primas, constantemente se enfermaba y sus defensas totalmente bajas. Y le dio el COVID. Y cuando le da el COVID, la verdad, toda su familia, tanto su esposo, sus hijos, sus nietos, decían, pues que ya no iba a sobrevivir, que ya no iba a resistir por las defensas que estaban bajas. Ellos conocen, bueno, de oídas a Cristo Jesús. No son cristianos ellos, pero saben que nuestro Dios es poderoso. Entonces yo me comunico, hermanos, con ella, y me contesta una de sus hijas y me dice, no, pues es que está muy, muy grave. No puede ni hablar. Dice, aquí la tenemos en la casa. Digo, a ver, pásamela, por favor. Dice, no puede contestar. Digo, no importa, nada más quiero que escuche la oración. Y empezamos a orar, hermanos. Empecé a orar, empecé a pedirle a Dios. Y un día, y luego el siguiente día, y 3 días, al cuarto día, le pregunto a su hija, ¿cómo va? Y me dice, ya va mejorando. Dice, ya le bajé al oxígeno del 9, ya lo tiene en el 3. Digo, ¿a poco? Dice, sí, ya lo tiene en el 3. Ah, perfecto, muy bien. Le digo, ¿ya habla? Dice, no, todavía no. Poco, medio quiere hablar. Y empecé a orar otro día por ella, otro día, otros 3 días más. Y le pregunto a su hija, ¿cómo sigue? Dice, pues ya nada más, el oxígeno tiene un punto nada más. Y luego ya puede hablar, dice, un poquito más. Yo, pásamela. Y ya empecé a platicar con ella y ya me empezó a contestar, no muy bien, pero empezó a hablarme y empezó a decirme que siguiera orando por ella. Seguí orando por ella, hermanos, otros días más. Y ya la última vez que oré fue hace como 3 días atrás. Y me dijo que ya el oxígeno, que ya no lo usaba. Dije, pues ya está bien, gloria a Dios. Y hoy que me vine, le digo, voy a hablarle. Y ya le hablé, hermanos,
y me contesta mi prima y me dice, pues gracias a Dios, estoy sana. Ya me habló normalmente, hermanos. Ya me habló totalmente como si estuviera bien. Me dice, gracias por las oraciones. Ahora Dios me ha sanado. Le digo, sí, le digo, Dios tiene un propósito contigo. Que aunque yo sé que los milagros para su familia, al ver todo esto, siento que no van a buscar a Dios. Pero yo le dije a ella, pero tú sí vas a buscar a Dios. Trata de buscar a Dios, porque Él hizo un milagro grande en tu vida. Cuando toda tu familia decía que ya no ibas a sobrevivir, Dios hizo un milagro. Y nosotros vimos los jóvenes, bueno, gente más joven que murió del COVID y más fuerte, no podían creer los demás de lo que había hecho el Señor cuando les empecé a comentar algunos de lo que había hecho Cristo Jesús sanando esta vida. Y esto estamos pasando, hermanos, en estos últimos tiempos. Nuestro Dios hace milagros y de repente dicen, pues ¿será que lo hizo Dios o lo hizo el doctor? Lo mismo, ¿no? Porque Dios usa a los médicos. Dios usa los médicos para que sanemos. Y gracias a Dios está sana. Lamentablemente, pues, creo que su familia, pues, no creo que siga a Dios, pero yo espero que cuando ella ya se levante y empiece a caminar, empiece a buscar a nuestro Dios, como este ciego que lo vamos a ver. Vamos a seguir leyendo, hermanos, por favor. Gloria a Dios, hermanos, por favor. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 35 al 38. 9, 35, 38. Dice la palabra de Dios así. Perdón, estoy 9, 35, 38. Dice así la palabra de Dios. Nuevamente, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice aquí, hermanos, que cuando Jesús se le acerca a este ciego, le dice, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Y vamos a ver lo que dice, versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Fíjense, hermanos, este muchacho o este personaje fue sanado sin fe, como muchos han sanado sin que tengan la fe. Porque a veces cuando yo voy a orar por una persona y oramos por una persona y no sana, ¿sabe cuáles son sus palabras que me comenta y me dice? Es que no sané porque no tengo fe. Es que me falta fe, hermano. Discúlpeme, gracias por su oración y no sané porque me falta fe. Aquí, este ciego no tenía la fe porque no conocía a Cristo. Entonces, Dios lo sana en su soberanía. La soberanía de Dios y la compasión de Dios y la misericordia de Dios sanó a este hombre y lo sana. Así es, así trabaja nuestro Dios, hermanos.
A veces, pues me ha tocado orar por gente que no conoce a Dios y les comparto a Dios, así como ahorita, y de esta manera empiezan a desarrollar su fe. También, por ejemplo, oré por una persona allá y me dice, ¿sabe qué, hermano? Ella no conoce a Cristo. Ella no conoce totalmente nada de Dios. Pero dice, pues yo tengo fe que Dios me va a salvar o me va a sanar. Pero la fe que ella tiene no es una fe verdadera como la que nosotros conocemos. Oramos a Dios y Dios la sanó y le empecé a decir que la fe que ella tenía no era de Dios, porque la fe que nosotros debemos de tener es un don de Dios. Por eso dice Efesios, dice que nosotros somos salvos por la gracia, porque por la fe que es un don de Dios. O sea, la fe que nosotros tenemos, todos los cristianos, es un don de Dios. Y esta fe la empezamos a fortalecer con la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos estas dos circunstancias, pues yo al leer esto, digo, este muchacho no tenía fe y Dios lo sanó. ¿Cuál era el propósito de nuestro Dios? Para que el nombre de Dios sea glorificado y bendecido. Y vamos a verlo. Dice la palabra de Dios así. Versículo 37. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ya cuando conoce a Cristo, ya dice, pues soy yo. Le dice, ¿conoce a Cristo? No. ¿Quién es, Señor? Dígame. ¿Quién es? Pues es el que está hablando contigo. Ah, pues sí creo. Y lo empezó a adorar. ¿Se acuerdan que así le dijo a sus discípulos? Este hombre está así, no por el pecado de sus padres, ni por su propio pecado, sino porque Dios tiene un propósito, porque tampoco tenía la fe, sino porque el nombre de Dios tenía que ser adorado, glorificado y bendecido por una persona que no conocía a Cristo. Y qué bendición, hermanos, que este hombre reconoció inmediatamente a Cristo y lo empezó a adorar, no como los demás. Todos los fariseos y los ancianos vieron tantos milagros, tantas palabras, tantas parábolas y no le creyeron. Solamente este hombre y adoró a Cristo Jesús. Vamos a terminar, hermanos. Por favor, vamos a darle lectura al versículo 39 al 41. Y aquí vamos a encontrar en estos versículos lo que les menciona nuestro Señor Jesucristo a estas personas, a estos fariseos. Versículo 39 dice así la palabra de Dios. Dice versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que no vean,
sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueres ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí quiero que pongamos mucha atención acerca de lo que está diciendo Cristo Jesús. Esto es de la parte más importante del milagro de esta persona, de este ciego, para hacer comprender a aquellos fariseos, no solamente con el milagro, sino que también con las palabras de sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿verdad?, que en estos versículos que Cristo no vino para enjuiciar, sino que vino para con los ciegos y para que los ciegos pudieran ver. Y entonces un fariseo empieza a entender estas palabras y dice, bueno, ¿qué acaso también nosotros somos ciegos? Cristo le dice estas palabras, si fueras ciego, no cometerías pecado. Pero como dices tú que ve, entonces tu pecado está delante de ti. ¿Cómo es esto, hermanos? Dios siempre se va a manifestar en tu vida, en mi vida, cuando nosotros estemos ciegos. ¿En qué manera vamos a estar ciegos? Vas a decir, pero físicamente no, espiritualmente tampoco. ¿Por qué? Porque si estamos espiritualmente ciegos, no vamos a poder ver realmente la luz, sino que vamos a estar ciegos para este mundo, para el pecado, para la maldad. O sea que si nosotros en este momento volteamos al mundo, en el mundo vamos a encontrar muchos pecados, vamos a encontrar muchas enfermedades. Actualmente, la que estamos viendo, vamos a encontrar adulterio, fornicación, suicidios y muchas cosas más. Y cuando nosotros leemos lo que nos dice el capítulo 24 de Mateo, nos empieza a enseñar y dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están viendo al mundo. Y si nuestros ojos están viendo al mundo, entonces nuestro pecado lo estamos viendo porque somos pecadores. Pero si nosotros nos cegamos al mundo y decimos, pues están los adulterios, están las fornicaciones, está el pecado, está el maltrato a tu esposa, el maltrato a tus hijos, la maldad alrededor de tu vida, y tú te comportas de otra manera y decir, Señor, yo soy ciego para estas cosas. Yo quiero que en este momento tu luz me resplandezca a mi vida, a mi mente y a mi corazón, para que yo empiece cada vez más a adorarte y glorificarte y decir cada vez que lea yo tu palabra, decir, es verdad, Señor, lo que tú me estás diciendo, es verdad que esto tenía que pasar en estos últimos tiempos, por eso te alabo, por eso te glorifico y por eso estoy aquí. A esos son los que Cristo les hace caso. Pero a los que ven,
¿Quiénes son? En ese tiempo les estaba diciendo a los religiosos. El ciego que Dios sanó, él no veía nada. Él no sabía de pecado tal vez. Y cuando sana, ve la luz y adora a Dios. Mas, sin embargo, los fariseos, ellos decían, nosotros sí conocemos a Dios. Nosotros estamos en la religión. Nosotros caminamos conforme al Torah. Nosotros tenemos, además de esto, pusimos más tradiciones para poder caminar. Estos que ven su pecado están delante de ellos. En otras palabras, son los que van a tener más juicios que los ciegos. Por eso, hermano, hermana, que nosotros tenemos que ser ciegos para el mundo. No imitar las cosas del mundo, solamente a nuestro Dios. Para que nosotros podamos ver que la gente necesita cada día más a nuestro Dios. Solamente eso es lo que tenemos que ver, ayudarlos, orando, fortaleciéndoles, diciéndoles que Cristo tiene poder para levantarlos y rescatarlos de este lugar. Pero si nosotros nos vamos al pecado, la luz de Dios no va a resplandecer en nuestras vidas. Y sí, probablemente podamos estar ciegos espiritualmente. Es por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, con sus sabias palabras, pudo hacer caer constantemente a los fariseos cuando más lo tentaban. Ellos, lamentablemente, hermanos, su pecado constantemente está delante de ellos porque no hacen conforme a la voluntad de Dios. Ellos hacen lo que quieren y el pecado está ahí, pero nosotros tenemos la luz de Dios y si cometemos pecado, dice la palabra de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es por eso, hermanos, que en esta grande revelación de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nos quita la ceguera, podemos entender los planes maravillosos de Cristo Jesús. Y Él quiere, hermano, hermana, que lo adoremos a diariamente. Él para eso nos creó, para eso nos rescató, para eso estamos en su obra. Ahora, imagínense aquel ciego. Aquel ciego empezó a ver la luz, empezó a ver la verdad de la palabra de Dios. Inmediatamente empezó a adorarlo. Ese es el plan de nuestro Dios, que lo adoremos en todo momento. Que tú digas, Señor, en este mundo de tinieblas que estamos viviendo, aquí estoy, Señor, contigo. Tú eres mi luz, tú eres mi esperanza, tú eres el que estás conmigo, el que tengo mi confianza, mi fe, mi seguridad. Mis ojos solamente ven, solamente tu luz, tu resplandor, para poder estar contigo, Señor. Revélame las cosas que han de venir, porque pronto vienes. Y de esta manera entendemos, hermanos, acerca de este milagro de la ceguera. Yo te voy a pedir
que en este momento cierres tus ojos y oremos a nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios, por favor, y le damos gracias. Te damos gracias, mi Dios, en esta hermosa hora, bendito Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tenemos que equilibrar y pensar por qué está uno enfermo. Y cuando uno está enfermo también, tú nos sanas de diferentes maneras, hasta por medio de una hierba, y podemos hacer un té, y ese té nos va a sanar. Tú nos enseñas, Señor, que de esta manera, y nos enseñas que a pesar de toda la gente que ve tus milagros y que has hecho milagros en ellos, no permanecen como aquellos leprosos que sanaste. Uno regresó a darte la honra y la gloria y las gracias, pero los demás se olvidaron. Es porque no han tenido esa fe. Y esta fe no la tenía este muchacho. Pero en el momento que te presentaste, Cristo Jesús, a él te adoró. Quiero decirte, Cristo Jesús, quiero decirte, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos adorarlos constantemente. Porque el mayor milagro que haces con nosotros es que despertamos a diariamente para poder estar en este mundo y hacer conforme a tu palabra y a tus propósitos. Yo te doy gracias en este momento, y para ti no hay nada imposible. Todo es posible para ti, porque dice tu palabra, Señor, Isaías 53, que por tus llagas hemos sido sanos. Y yo te voy a pedir en este momento, hermana, hermano, si estás enferma, estás enfermo, voy a orar por ti y vas a ser sano. ¿Por qué? Porque tú tienes la fe. Y toda enfermedad va a huir en este momento, se va a ir, y voy a orar por ti, por tu enfermedad. Ahora, Dios Todopoderoso, yo te pido por mis hermanos que están enfermos, que en este momento levanten sus manos al cielo. Y que cuando ellos levanten sus manos al cielo, el poder de tu Espíritu Santo va a descender sobre cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo va a empezar a sanar la herida, a sanar toda enfermedad. Y en este momento yo ato todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad que exista en mis hermanos. En este momento yo lo ato y lo echo fuera del nombre de Jesús, la enfermedad que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Y en este momento yo te empiezo a declarar sano, sana de cualquier enfermedad. Ahora empieza a sentir la gloria de Dios sobre tu vida. Empieza a sentir el mover del Espíritu Santo sobre tu vida, porque Dios está sanando tu vida ahí donde estás, hermano, hermana. Ahora muévete, Espíritu Santo de Dios, porque por sus llagas yo te declaro sana, sano en el nombre de Jesucristo. Porque hoy nos enseña nuestro Dios acerca de la sanidad. Y toda dolencia se va. Y toda tristeza y todo dolor. Ahora, ahí está el Espíritu Santo trabajando en tu vida.
en tu cuerpo físico. Ahora eres sana, eres sano en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Bendito Padre Celestial, mi Dios, gracias te damos, Señor, porque
Tú eres un Dios de milagros, Padre eterno. Tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos, dice tu palabra. Tú eres el mismo, Padre, que sanó a aquel ciego, Padre Santo. Tú eres el mismo de hoy y tú sigues haciendo milagros, Padre eterno. Gracias, Padre Santo, porque tú no cambias, mi Señor. Gracias te doy, mi Dios Todopoderoso, porque es un milagro, Padre Santo, que el día de hoy, mi Señor, estemos bien, estemos sanos, Padre Santo. Es un milagro, Padre bendito, que tú estés con nosotros a pesar de todo, mi Señor. Gracias por los milagros, Padre Santo, que vemos día a día, mi Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias. Abre nuestros ojos espirituales, mi Señor, que siempre estén abiertos nuestros ojos espirituales, Padre eterno, para ver esos milagros que tú haces día a día en nuestras vidas, mi Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Señor. A veces nos falta la fe, mi Señor. A veces nos falta la fe, Padre eterno, para ver grandes maravillas, mi Señor. Pero grande es tu misericordia, mi Señor. Grande eres tú, mi Dios de los cielos, como dice el hermano Padre. Tú has puesto otros medios, mi Señor, que es la ciencia, mi Señor. Tú has puesto esos medios, Padre eterno, que tú también usas la vida de los médicos, Padre eterno, para que nosotros seamos curados de alguna enfermedad o de algo, mi Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Solo nos queda darte gracias, Padre eterno, por tu grande misericordia y por tu gran fidelidad. Gracias te doy por la vida de tu siervo, mi Señor. Te pido que tú lo bendigas, mi Señor, que tú seas con él, Padre Santo. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar, Padre eterno, para escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios. Y ahora nos despedimos, mi Señor, de este medio, pero no de tu presencia, Padre, porque sabemos que tu presencia va siempre con nosotros, mi Dios de los cielos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te alabo y te bendigo y te doy las gracias. Amén. Vamos a recitar nuestro Salmo 23, hermanos. La palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos, que estén muy bien. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo quiere. Amén. Amén.